Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos esta tarde de viernes para seguir hablando de las muchas tareas que lleva a cabo nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Hoy en la entrevista nos unimos a los festejos por el 65 aniversario de la Filmoteca Universitaria. Además, les platicaremos de un estreno de Teatro UNAM. Les tenemos información sobre los glaciares y terminaremos con la campaña La gota que derramó el vaso. Así es que no se vayan, que ya comenzamos. Contar nuestra historia a través de materiales audiovisuales y ocuparse de su conocimiento, conservación y difusión desde hace 65 años ha sido, en palabras muy sencillas, la misión de la Filmoteca Universitaria, uno de los acervos más importantes de nuestro cine, que además promueve la realización en nuevos formatos entre las generaciones más jóvenes y también propone la reflexión y el diálogo en torno a esta herramienta de memoria, arte e identidad. Hoy nos acercamos a esta instancia universitaria y a sus proyectos actuales de la mano de su director Hugo Villa Smait, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas para los amigos Filmoteca UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Pues un gusto que estén aquí, siempre les toca el aniversario en vacaciones porque se cumple en el mes de julio, pero es importante hablar del papel que ha tenido la Filmoteca a lo largo de todas estas décadas y entender hoy cuál es esa misión principal, hacia dónde mira la Filmoteca de la UNAM. Pues siempre hacia adelante. Es muy importante saber que la memoria que se conserva en la Filmoteca, si bien es data desde 1897, que es de la fecha de cuando se filmaron las primeras películas que están depositadas en la Filmoteca, está pensado para que sea la memoria del país, la memoria fílmica del país, por supuesto, pero muy importante en manos de la comunidad universitaria, de una comunidad que mayormente tiene entre, digamos, 15 y 28 años. Esto es cuando ingresan al bachillerato y cuando egresan quienes terminan en procesos normales, quienes concluyen los doctorados y los procesos terminales de posgrado. De licenciatura y posgrado, ¿no? Entonces, es una filmoteca que está diseñada y pensada para que se consulte, para que esté abierta, para que se convierta en una memoria que todo el tiempo sea utilizada. Por eso, la misión, y eso viene también de la organización internacional a la que pertenece la Filmoteca, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, es muy sencillo el lema, ¿no? Es rescatar, restaurar, preservar y difundir. Y siempre todo termina en difundir, que esa memoria se pueda consultar, se pueda ver principalmente en salas cinematográficas, se pueda disfrutar en la forma en la que se pensó y se pueda discutir y se pueda hablar de ella y se pueda convertir en punto de reunión y punto, como decías muy bien en tu introducción, en punto de pensamiento crítico y de análisis de la realidad. Con toda esta historia y este bagaje, porque lo dices muy sencillo en estas 4 palabras, en estas 4 tareas, pero significa un trabajo complejo y minucioso. ¿Cómo se entiende o cómo caminan cómo caminan esta era digital en términos de pensar la memoria, el patrimonio fílmico? ¿Qué significa esto y cuáles son los retos? De repente es un proceso que da algo de vértigo. La cantidad de película que hay de película análoga que hay en la Filmoteca es enorme, y el proceso para digitalizarla, para ponerla disponible en formatos digitales, de repente parece lento ante el volumen que tienes que trabajar. Normalmente hacemos como unas 140, 150 películas al año que digitalizamos, porque el proceso, te digo, es técnicamente complejo. Hay que sacarlas de las bóvedas, eso lleva 2 días de estabilización, hay que pasarlas por el taller, si está en perfectas condiciones la película, el taller se lleva más o menos 4 o 5 días en hacer eso, y después hay que pasarlas al laboratorio para que hagan una última revisión y una limpieza ultrasónica. El laboratorio, vale destacar que la Filmoteca es el último resquicio en América Latina que tiene la Filmoteca su propio laboratorio fílmico,
público dentro de las instalaciones. Esto es, no tenemos que depender de ninguna otra instancia para hacerlo. En América Latina ya no quedan filmotecas así, muy tristemente. Entonces hay una gran ventaja técnica y esos procesos los controlamos por completo. Y ahí tenemos también un laboratorio digital con la tecnología de muy alta calidad en la que podemos hacer escaneados que se pueden ver limpísimos ya con altísima calidad, y entonces esos procesos llevan tiempo. Y hay una especie de triage, de proceso, de comité de cómo decidimos cuáles películas van caminando hacia adelante. Evidentemente nos gustaría hacerlas todas, por eso te digo que hay como una sensación de vértigo, pero no se pueden hacer todas, o no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Y no se pueden hacer todas cuando estamos hablando del tamaño del acervo. Dije al principio que es uno de los acervos más importantes, no sé si incluso el más importante de nuestro cine. Ayúdanos solamente para dimensionar de qué estamos hablando, de qué tamaño es el acervo de la Filmoteca. Aproximadamente 500,000 latas de películas, 50,000 títulos en total, para que se den una idea. Netflix en total, en su plataforma en la que puede uno consultar así, tiene más o menos 50,000 títulos disponibles. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros guardado ahí. Significaría tener que digitalizar toda la colección de películas en un solo golpe. Y entonces lo que hacemos es más bien trabajar a partir de ciertos criterios que tienen que ver, por supuesto, con efemérides, ¿no? Que tienen que ver con la importancia de las películas, con el nivel de daño que tienen las películas y la urgencia de rescatarlas en un momento determinado, y entonces es así que vamos trabajando y digitalizando películas a un ritmo además que es muy destacable. La calidad del trabajo que tienen los compañeros de la Filmoteca es notable, pues, o sea, no se detienen nunca. Todo el tiempo están saliendo películas y eso es también muy notable, ¿no? ¿De qué año es el material más antiguo que tienen en 1897, imágenes de Gabriel Beire, que es el primer corresponsal Lumière que se bajó de un barco y empezó a filmar imágenes mexicanas. Traía los primeros rollitos de Lumière para proyectarlos, y traía su propia película y la revelaba también aquí y empezó a filmar escenas mexicanas. 130 años de historia, de muchos momentos, de muchos lugares, de otra realidad que podríamos no recordar y que lo podemos hacer gracias o conocer gracias al cine. Y que buena parte de eso se puede ver en cine en línea. Si buscan filmoteca.unam.mx, ahí hay una pestañita y la pueden ver de manera Esa era la última pregunta, para que nos explicaras qué es justamente lo que tienen en la página, porque vamos a hablar de lo que estamos haciendo y promoviendo, de lo que están haciendo promoviendo en este momento, que son diferentes convocatorias, y una de ellas tiene que ver con el concurso sobre la fiesta y las políticas del goce. ¿Qué es este programa? Pues encabezado ahí por la Cátedra Bergman y en colaboración con DocsMX, con TV UNAM, también con la propia Coordinación de Difusión Cultural, con el canal 22.2, hacemos desde el 2018, una forma de poner a circular los materiales que tenemos en la Filmoteca. Se nos ocurrió que con las herramientas digitales con las que cuenta hoy pues la población en general, una buena forma era escoger 5 minutos de película que tenemos ahí guardada, ponérsela a disposición a quienes participen en un taller que se pueden inscribir a partir del 13 de agosto. Ahí también en la página filmoteca.unam.mx van a poder encontrar la información, o si no, en la página web también de la Cátedra Bergman o de DocsMX van a poder encontrar la liga para meterse al taller, inscribirse en el taller. Damos un taller que lo da Elena Pardo, que es una experta también en manejo de archivos cinematográficos, junto con otros expertos que van a participar con ella. Y el reto ahí un poco es que puedan, con ese material histórico, contarnos una historia e intervenir ese material histórico de una forma estética en la que nos cuenten cómo les habla ese material con el tema motivo, en este caso, la fiesta, ¿no?
ese es el material que estamos escogiendo y una especie de provocación para que hagan un corto a partir de material histórico. ¿Quiénes y cómo pueden participar? Pues prácticamente todo el mundo se tienen que inscribir. Está como muy claramente apuntado hacia jóvenes, pero quienes quieran participar pueden inscribirse y tendrá ahí un proceso de selección y el taller es remoto, entonces pueden también participar. Y lo padre de esto es que los cortos terminados van a ir a dar van a pasarse por TV UNAM, van a pasar por Canal 22.2, van a enfrentarse a los públicos. Van a pasar en Arcadia, que es el festival de la muestra de cine rescatado y restaurado que tiene la propia Filmoteca de la UNAM en el fin de semana del 2 de octubre y entonces van a lograr lo más importante que puede lograr una película, que es 1, terminarse y 2, enfrentarse a un público y saber cuál es la reacción de un público y eso es muy bonito. Oye, y está ahí también como de manera un poco sutil este interés, esta prioridad de la Filmoteca Universitaria, que es la de formación a través, por ejemplo, de este taller, que es otra de las líneas que tienen muy, muy activas en los últimos años. Así es, nos interesa mucho. De repente uno piensa que el acervo es como está ahí guardado y pues hay que verlo de vez en cuando y son las películas de Pedro Infante que pasan en los canales y sí es todo eso y es muy apasionante y es muy divertido, pero también es una forma como de revisitarte a ti mismo. Ayer pasábamos aquí en las actividades de la Facultad de Ciencias Políticas para inicio de cursos, les poníamos el grito, ¿no? Y una de las cosas que decía por ahí alguno de los alumnos después de ver la película era que le llamaba mucho la atención que, salvo con algunos cambios de peinados y algunos cambios como de ropa, dice, es que son caras que yo reconozco, son caras que yo podría ver en mis compañeros, son rostros que somos nosotros, o sea, no somos los mismos que estamos llegando a la escuela, a la UNAM, estamos llegando, nada más la diferencia es que se peinaban distinto y se vestían distinto, pero somos los mismos estudiantes, o sea, las caras son las mismas y es una cosa muy notable. De repente te encuentras con estos trabajos de intervención artística sobre materiales de archivo, te encuentras que se encuentran a sí mismos los creadores y eso es muy apasionante de trabajar con los acervos y de dejar a la gente que trabaje con los acervos, ¿no? Porque a pesar de que es material de repente blanco y negro, que no tiene sonido, que viene de, como decías tú, que viene de hace 130 años, te encuentras con que son personas de hace 130 años que de algún modo vuelven a vivir a través de ti y de tu experiencia estética, ¿no? Claro, se vuelve a fin de cuentas una provocación y la misma Filmoteca se vuelve un puente para crear conversaciones, para crear inquietudes y por supuesto para seguir haciendo cine. Y otra de esas convocatorias que tienen abierta, que también tiene ya una larga tradición, es la del premio José Rovirosa, que está abierta también ya en este momento. Así es, esa la tenemos abierta junto con, y de nuevo, la pueden consultar en filmoteca.unam.mx. Es una convocatoria de documental que tiene 2 categorías, una documental estudiantil que tiene justo las características de haber sido producido por estudiantes en activo en una escuela de cine o de ciencias de la comunicación y la otra que es ya documental profesional. Cada una tiene un jurado distinto y premios un poco distintos y además tiene, junto con Cultura en Línea UNAM, tiene un concurso para la parte estudiantil, tiene un concurso, un premio del público, porque se suben de esa categoría se suben a YouTube y ahí hay votos directos del público, que de nuevo es una cosa muy apasionante porque enfrenta a las obras terminadas, a los documentales con públicos, pues con público real y eso es muy, muy apasionante. Ahí colaboramos, por supuesto, no podía ser de otra manera, en un premio que se llame José Rovirosa, con la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, con la ENAC. El maestro Rovirosa fue profesor de la escuela, director de la misma, un brillantísimo formador universitario de excepción, además, un hombre que le dedicó muchísimos años, muchísima pasión a la universidad y entonces es una convocatoria conjunta con la escuela y entonces
está también ahí disponible y lista para que quien tenga ya un documental terminado pueda participar y jugar a ver. Y esa es una de las categorías. La otra es el profesional. La otra es el profesional también, que ha tenido ahí a ganadores notabilísimos, entre ellos Berardo González, por ejemplo, un documentalista que ahora ya tiene 8 o 9 películas extraordinarias, que ha de los primeros ganadores del concurso, que tiene ya además una categoría, un concurso que tiene además ya muchos años, que es como una marca de garantía de la calidad de los documentales que afortunadamente hemos podido seguir manteniendo a lo largo de los años y que no ha perdido ese sello de garantía, y entonces pues eso, tiene ahí un premio muy interesante además en recurso económico y es muy atractivo. Tiene mucho renombre además en diferentes festivales. Y te decía que quería dejarlo de punto, lo de cine en línea para el final, para hablar de los públicos. Ya no tenemos mucho tiempo, pero cuéntanos cuál es el público y cuál es la misión, cómo lograr que esos estudiantes de las nuevas generaciones se acerquen a la historia de nuestro cine, a la tarea de la Filmoteca Universitaria a través, por ejemplo, de esta plataforma. En la página de filmoteca.unam.mx tenemos una oferta de cine en línea. Se pueden ver más o menos 100 películas, desde películas terminadas, completas, largometrajes, históricos y no históricos, largometrajes de ficción, documentales, y también pequeñas curiosidades, documentales de 5 o 10 minutos sobre campañas de vacunación, sobre la construcción de un puente de cruce internacional en Tijuana, la construcción de una carretera a Guadalajara en los 40s, que son cosas muy divertidas. También tenemos un museo virtual de aparatos cinematográficos para que vean cómo se hacía el cine antes. Ahora que tenemos cámaras de cine potentísimas en nuestros celulares, no nos imaginamos lo increíblemente complicado que era producir cine hace solamente 10 o 15 años. Entonces, para que lo puedan ver ahí, entonces es muy, muy divertido. Y además hay una, pues como pequeña enciclopedia del cine mexicano que le pueden dar clic ahí también, que está disponible, que es una como biofilmografías de todo el cine mexicano, y además tenemos un juego también ahí de memoria, un memorama del cine mexicano. Pues por todas estas razones y mucho más, celebramos los 65 años de nuestra querida Filmoteca, que fue el hashtag con el que celebraron en redes el pasado mes de julio, así que hay muchas cosas que ver, que acercarse, e incluso nos podemos convertir de alguna manera en cineastas, y si no, pues en público asiduo a la Filmoteca Universitaria. Hugo Villa Smyth, director titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca UNAM, muchas gracias por estos minutos. Felicidades a ti y a todo el equipo que lo ha hecho posible a lo largo de todos estos años. Bienvenido siempre. Gracias, Hugo. Y bueno, ahora, como les platicaba, Teatro UNAM levanta de nueva cuenta los telones después del periodo vacacional. Ya platicábamos sobre esta puesta en escena que ya conocíamos, que es Prendida de las Lámparas, y también inició funciones de El Gran Teatro del Mundo, del Carro de Comedias. Pero también renueva cartelera con nuevas propuestas. En el Foro de Santa Catarina se presenta Esto no es lo que parece, una obra escénica creada y dirigida por Isabel Toledo, que a través de un relato colectivo e íntimo cuestiona las políticas de la mirada y el mandato de la belleza y la violencia estética. Inicia temporada este 9 de agosto y concluye el mes de septiembre con funciones de jueves a domingo, así es que chequen toda la cartelera de Teatro UNAM. La variación constante en la temperatura global ha impactado en los glaciares, esos enormes bloques de hielo que tienen una función esencial para el equilibrio del planeta. Más información en la siguiente cápsula de Una Mirada. En el caso actual, sabemos que todos los glaciares que existen en el mundo se encuentran retrocediendo. Eso, al final de cuentas, nos está indicando que hay un aumento importante de la temperatura a nivel global.
La reducción en tamaño de los glaciares, cuerpos gigantes de hielo, trae consigo consecuencias estructurales para ecosistemas completos, incluyendo a países como México, pues estar alejado de los glaciares más prominentes del planeta no significa que estemos exentos de los daños potenciales. Si nosotros perdemos esa agua que está almacenada en forma sólida en las montañas, o en la Antártida o en Groenlandia, el nivel del mar puede aumentar entre 40 y 60 metros adicionales, pues desaparecerían muchas ciudades costeras, no solamente islas completas que se encuentran en medio de las cuencas oceánicas, sino también en México tenemos muchos desarrollos en las orillas de nuestros mares. El aumento histórico en la temperatura global es el principal factor para la reducción de los glaciares. Un fenómeno adicional que además acelera su derretimiento ocurre cuando la propia agua del glaciar alcanza al agua de mar, misma que por su sal se posiciona en la parte de abajo del glaciar y comienza a debilitar su base. Al ser agua más cálida, provoca que se desprendan icebergs. Ante el panorama cada vez más adverso, enfatizar en la concientización de su preservación es una prioridad para el sector académico. 2025 fue designado como el Año Internacional para la Conservación de los Glaciares por parte de Naciones Unidas y la UNESCO, cuyo objetivo es que las políticas públicas volteen a ver esta problemática. Hay casos como en Chile, por ejemplo, en el que hubo un proyecto minero en Pascualama, en el que para poder explotar el mineral querían desaparecer un glaciar. Entonces, las leyes que se están desarrollando en los diferentes países son precisamente para que, si bien están retrocediendo, no los hagamos retroceder más rápido. Entonces, esa es la connotación de la conservación o preservación de los glaciares en este año en particular, llamar la atención y crear una conciencia de protección del medio que nos rodea. Hoy la cápsula de La gota que derramó el vaso nos habla sobre múltiples tipos de violencia en torno a una historia que se desata en diferentes ámbitos motivadas por la transfobia. Acudí a un lugar con unas amigas y un mesero nos discriminó por ser transexuales. De inmediato nos dimos cuenta que él y otros empleados del lugar se burlaban de nosotras e intentaron robarnos. No nos dejamos y entonces nos sacaron a golpes. La cosa se puso fea. Me espanté y vi que a mí y a una amiga nos escurrían gotas de sangre. Le pedimos ayuda a un policía que iba pasando y se acercó a preguntarnos qué pasaba. Los tipos que nos estaban pegando se alejaron y siguieron trabajando. El policía no hizo nada, aunque le pedimos que implementara la cadena de custodia y los protocolos que se aplican en estos casos, pero en lugar de eso, nos dijo que era nuestra culpa por ir a ese tipo de lugares y ser como éramos. En la desesperación, pedimos una ambulancia porque no parábamos de sangrar. Fuimos a la fiscalía para denunciar y no nos querían tomar la declaración porque dijeron que ya se iban de vacaciones. Yo estaba fúrica. Los grabé y les dije que si no nos hacían caso íbamos a cerrar la calle para protestar. Solo así nos atendieron. Nos dieron un pase para ir al hospital público donde se tardaron horas para decirnos que no había médicos y que regresáramos el lunes. El pase para la valoración psicológica que nos dieron era para 3 meses después. Increíble. Ya con eso me di cuenta de que el tema de la denuncia no iba a prosperar y mejor dejé la vía legal, pues era muy clara su discriminación. Pensé que las personas que nos agredieron, los policías, los de la fiscalía, los del hospital, iban a seguir como si nada. Me dio mucho coraje y esa fue la gota que derramó el vaso. En vez de quedarme con los brazos cruzados, hablé a otras amigas, nos organizamos y armamos una protesta que se hizo viral en las redes sociales. La gente dejó de ir a ese bar y con el tiempo no solo cerró ese lugar, sino la cadena a la que pertenecía. Todos los días las personas de la comunidad LGBTTIQ+,
y en especial las mujeres trans, somos agredidas, nos ven feo, nos gritan ofensas, nos niegan nuestra identidad y hasta nos golpean solo por ser. Por eso, vamos a seguir organizándonos, protestando y exigiendo nuestros derechos hasta que esa violencia desaparezca. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Así terminamos nuestro programa de hoy y también la semana, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.